Bien, vamos a tocar el tema de la migración, un tema muy extenso, muy importante. Vivimos en frontera, tenemos que saber qué sucede con la migración para nosotros, para los juarenses, cómo nos repercute incluso como ciudad. Y qué mejor que un experto en este tema. Es el sacerdote Javier Calvillo, él es el director de la Casa del Migrante aquí en Ciudad Juárez. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Gracias, Mina, por la invitación. Al contrario. Pues hablar de migración es algo que usted hace desde hace muchos años. ¿Cómo se encuentra actualmente en Ciudad Juárez el tema de migración? Hijo, yo creo que es un tema importante, como bien lo decías tú, desde el punto de vista como frontera. Ahorita Juárez, alguien pregunta, ¿la realidad de migración en Juárez es crisis o es normal? Y yo creo que tiene uno que verla de diferente ángulo, pero para nosotros es crisis. ¿Por qué? Porque Juárez tiene gente de África, de Haití, tiene centroamericanos, por ejemplo, la semana pasada, la antepasada, grupos fuertes de guatemaltecos en el Puente Santa Fe. Vea todo lo que implica niños, bebés, familias, mujeres, llevarte 70 familias de 2, 3, 40, 3, 4 miembros de familia. Entonces, eso, más lo que viene los deportados, más lo que viene de México, todo lo que va pasando de violencia que se concentra aquí en Juárez, de veras, Juárez se está transformando por todo ese movimiento humano, por todo ese movimiento migratorio. A ver, pero ¿cómo llegan? Los deportados lo entendemos muy clarito, Exacto. ¿verdad? Ellos son, los manda a Estados Unidos, Exacto. los deportan, no Exacto. los quieren en su país y los, perdón la expresión, Exacto. los echa. Exacto, exacto. Eso nos queda claro. Sin embargo, estos grupos que me dice centroamericanos, de africanos, ¿cómo llegan a nuestro país? Es la pregunta que hacen o que nos hacemos cuando llegamos a tocar puertas. ¿Verdad? ¿Cómo llegan? Generalmente ellos dicen venimos en camión, venimos en tren, venimos de aventón, y otro también es pues venimos con polleros. Venimos con todo eso. Aquí el reto es todo lo que tiene, no sé, el migrante en sí es vulnerable y es delicado, hablar de la persona migrante, pero hay que ver que hay rostros más delicados, los bebés, los menores, o la mujer o la jovencita. Yo creo que de veras se está hablando de una realidad delicada y muy vulnerable. ¿Qué hace, padre, cuando usted, por ejemplo, este grupo de guatemaltecos, 70 familias en un solo día, no sé? Sí, sí. ¿Qué hace con ellos? ¿Se los lleva a la casa del migrante? ¿Les da de comer? ¿Les dice Dios los bendiga? ¿Qué hace, padre? Dice 70 familias. Ayer, el lunes que pasamos en el Puente Santa Fe a recoger una persona porque íbamos a un mandado al paso, había 150 familias en el Puente Santa Fe esperando una entrevista, esperando una cita. 70 suena tremendo, pero hablemos de 150, imagínate ahí lo que es. Bueno, imagínate el clima, imagínate bebitos de 2 meses, de 8 meses, de años. ¿Verdad? Entonces, ahí es todo lo tremendo, y lo más fuerte es cuando la gente no quiere moverse del puente. A pesar de que llegas y le dices, oye, vénganse, están desde la 1 de la mañana, 2 de la mañana. ¿Pero ellos llegan ahí? Ahí llegan al puente, ahí se pueden llegar a las 2 de la mañana, ahí esperarse a que sean 5 o 6 de la mañana y llegar hasta donde está la migración americana para poder decir, vengo a pedir asilo político, vengo a que se me dé refugio. Allí. Y solamente atienden a 30 familias. ¿Y los demás? Los demás hay que regresar. Ahí es donde habla una persona y dice, padre, ¿qué está haciendo la Casa del Migrante en cuestión de toda esta realidad? ¿Cómo empezar a ir a ver todo eso? Vea, todo tremendo. Entonces, ahí es lo fuerte que está en esa ¡Qué barbaridad, padre! Y supongo entonces que son gente que no se tiene control, es decir, no saben cuántos son, de dónde vienen, si vienen enfermos, si vienen... ¿Qué? Definitivamente había compañeros de ustedes, reporteros, ¿verdad? Que decían, a veces vemos un grupo de 10 niños y de repente vamos buscando, y de repente ya nomás hay 5, ya nomás hay 3, ya nomás hay 2. Dice, nos preocupa, estamos viendo en todo esto. ¿Qué pasa, padre, con los menores? ¿Qué pasa cuando las familias llega X persona y los lleva por el río, las avienta al río, las mamás cargan a los niños, van caminando, los agarra la patrulla fronteriza? ¿Cuál es la diferencia de que yo me pase por el río y me agarre la patrulla fronteriza o que yo pase a hacer asilo político? O sea, padre, de veras, es algo que están allí compañeros desde la mañana viendo toda esta realidad fuerte de la migración. Y ya cuando usted se da cuenta de este fenómeno, va y se los trata de
pues Sí. ahora sí que llevárselo. Llegar ¿no? el personal, llegar allí y decirle, oye, mira, venimos de la Casa del Migrante, queremos que nos acompañes para que descanses, mira a tus hijos, mira a tus hijas. Dice, a veces nos levantamos ya todos tiesos. Ha llegado gente llorando y nos dice, ya por favor llévenos porque tenemos desde la 1 de la mañana con esta temperatura, con esto que ellos no están acostumbrados a este clima, los bebitos, todo lo que hay. Entonces, hay que llevarlos, luego el baño, ropa, si hay que hablarle a los médicos para que lo revisen, ¿verdad? Entonces, infinidad de cosas. A ver, padre, cuando hay niños, que usted decía, si hay un grupete de 10 y de repente Sí. ya son 5, ¿dónde se fueron los otros 5? Exacto. ¿Qué ahí no debe de entrar la autoridad, en este caso, para la protección de estos infantes? Sí, yo creo que la población de la migración es algo que debe estar atento, es de todos, es un problema social. No es un problema de decir de migración, De casa de migrantes. Exacto, por ejemplo, decir, vea, es un problema social. Y cuando hablamos de problema social tenemos que estar todos, en especial el gobierno, que es uno de sus principales fines. ¿Y lo hace, padre? No me ha tocado ver, creo que está ahí presente el DIF, a que también ellos han compartido. Es decir, nos duele cuando no quieren ir a algún albergue, cuando no quieren moverse con el frío y vemos bebitos muy pequeños, toda esa problemática que hay. Lo que sí es que en el fondo es gente muy vulnerable, es gente muy, muy delicada, gente que a veces no sabe leer, gente que no sabe escribir, es gente que a veces habla un dialecto. Imagínate todas las cosas que hay, todo lo tremendo. Por ley, la gente que llega, que obviamente es migrante, que no trae papel, Sí. no puede quedarse en el país, no puede quedarse en Juárez, ¿o sí? No puede en cuestión de no traer papeles, pero me imagino que migración en cuestión de ver toda esa situación, ¿verdad? Sí puede acercarse o pudiera orientar qué se puede hacer para que en un momento dado pueda al menos ropa, médico, atender, porque también llegar a agarrar o hacer, ahí está el caso de la niña Noemí, ecuatoriana, no vaya a ser que vaya luego a lamentarnos después en estos casos. Yo creo que de veras ahorita sí es algo que se tiene que ver, que se tiene que sentar para poder dar respuesta a estos detalles. ¿Y hace eso migración o no? Porque usted dice que nada más el DIF. Fuimos el día de ayer a platicar con el delegado Wilfrido, hubo un diálogo, gracias a Dios es un delegado que está ahí sensible, ¿verdad? Nos dio la oportunidad, nos abrió las puertas de repatriación para poder no estar también la gente de la Casa del Migrante en el frío y mientras se van recabando algunos, poderlos meter allí, mientras nosotros llegamos con nuestras camionetas y empezar a cargar y empezar a trasladar por la gente que pueda llevarse, ¿va? Pero sí decía el delegado, mi presencia en migración sería detener. Entonces allí hay que saber manejar. Perfecto, le digo, por eso hay que sentarnos y hay que platicar de qué manera poder dialogar. Porque entiendo el papel del gobierno, entiendo el papel de la autoridad, pero yo les decía, acuérdense, son seres humanos y son personas y aquí es donde tenemos que hacer, no por decir la ley o la norma, pero sí, aquí es donde se tienen que hacer puentes para poder ayudar a toda esta gente. ¿Y cuál es el futuro de esta gente? El futuro es esperar a ver qué dice migración, si realmente les van el asilo político, pero lo que vemos, lo que está en Tijuana, en Sonora, ya no va a haber asilo para los haitianos, para los africanos, ¿ve? Entonces lo mismo va a pasar aquí. Es imposible que también Estados Unidos pueda dar asilo político a todos estos cienes, ¿vea? O algo de guatemaltecos o de Honduras, ¿ve? Entonces yo creo que ahí puede ser una respuesta negativa, pero entonces ahí es donde Juárez o México va a tener que responder ante todo esto. Vea, allí es el reto. ¿Y cuál es la respuesta que debe de dar? Pues yo creo que en ese aspecto es no esperarse, sino más bien desde ahorita sentar qué va a pasar. Me imagino que una de las cosas es acercarse con ellos, poder ayudar. La otra es hablar con autoridades de Estados Unidos. Oye, ¿qué pasó aquí? ¿Va a haber oportunidad? ¿No va a haber oportunidad? ¿Por qué? Porque yo aquí, vea, se está aglomerando y después eso se va a convertir, vea, ahora sí en una crisis humanitaria. Date cuenta que hay mujeres, date cuenta que hay niños, hay bebés, date cuenta que nuestra temperatura no es de playa, sí. Date cuenta que es algo crítico y después se va a convertir para mí en algo muy pesado y muy fuerte. Aparte, vea, como frontera, pues hay muchos polleros, hay muchos rata, hay muchas cosas. Entonces, toda esa gentecita, toda esa población, vaya que es tierra fértil para otras cosas peligrosas que pudieran pasar, definitivamente. Yo creo que para unos puede ser preocupación, pero para otros puede ser gozo y alegría, porque puede haber infinidad de cosas. Y esto es solo un ensayo para lo que pudiera venir. Exactamente. A mí me decían, oiga padre, ¿qué pasa con todo esto, con Sudáfrica, con Haití? ¿Qué pasa con esto, con los cubanos? ¿Qué pasa con los centroamericanos? Le digo, mira, yo creo que de veras, primero hay que responder porque son seres humanos. Segundo, como Juárez hay que aprovechar esta experiencia. ¿Por qué?
porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana con el presidente nuevo de Estados Unidos. Yo creo que de veras esto puede que en un momento dado la misma sociedad, la misma vida nos diga y vayan preparándose, vayan viendo, hay albergues, hay otras instituciones, hay otros lugares, por si en un momento dado aquellos miles, ¿cómo va a poder responder Ciudad Juárez? Sí, muy bien. Pues se nos terminó el tiempo, desgraciadamente es un tema para 2-3 horas, padre, pero pues ya ve que el tiempo en televisión es oro. Sí, así es, así es. Muchas gracias por su presencia. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. El padre Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante. Y de esa manera nos despedimos. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.